compañeras y compañeros. En el Grupo Parlamentario del Partido Verde nos tomamos muy en serio la atribución que nos mandata el artículo 78 de la Constitución para revisar el estado que guarda la administración pública estatal encabezada por el licenciado Miguel Márquez. En un proceso dinámico que no es privativo de esta legislatura, se ha buscado permanentemente un formato que nos permita hacer el análisis de una manera clara, abierta y en donde el diálogo y, ¿por qué no?, el disenso nos permitan ampliar la visión respecto de lo que nos ha informado el Ejecutivo como resultado de sus acciones a lo largo de un año. La interacción con los funcionarios de la Administración Estatal en la glosa que hemos concluido, sin duda, rompió algunos moldes, pero a pesar de los avances, nos seguimos enfrentando con más de un interlocutor que optó por evasivas o por respuestas en las que desarrollaban conceptos que no se les estaban preguntando. Ahí está el reto de todos, que el ejercicio de la glosa no sea un acto de estoica resistencia, pero escasa voluntad de transparencia por algunos titulares. Estamos convencidos que la experiencia acumulada a lo largo de las últimas glosas debe permitir a este Poder Legislativo seguir haciendo esfuerzos que correspondan para mejorar siempre en materia de rendición de cuentas. Guanajuato es un estado maravilloso, lleno de gente trabajadora, con una sociedad pujante que busca, ante las difíciles circunstancias, siempre ser mejor. La situación impensable en los Estados Unidos llamó a nuestra puerta y ante el cumplimiento de las ridículas promesas de su presidente, uno de los marcos regulatorios de la mayoría de nuestras exportaciones, el Tratado de Libre Comercio, se encuentra en riesgo inminente. Y según los datos ofrecidos por el propio Ejecutivo Estatal, encontramos que fue poco lo que se hizo para diversificar los mercados donde se coloca la producción guanajuatense. En cuanto a la atención a nuestros connacionales repatriados o que regresan por propia voluntad, obtuvimos por respuesta que no hay variación significativa con respecto al 2016. Sin embargo, la amenaza de un incremento súbito es real y siempre latente. De ahí que resulta preocupante que las reacciones del gobierno no muestren estrategias homologadas, ni fuente de financiamiento claro para las acciones que eventualmente tengan que emprenderse. Derivado del análisis hecho por nuestro grupo parlamentario, conocimos de cifras y datos que confirman el hecho de que la apuesta económica y de emprendeduría del gobierno de este estado no ha generado equidad laboral. Y no obstante, que más del 95% de los empleos son generados por la micro, pequeña y mediana empresa en este estado, la gran inversión y apuesta del Ejecutivo sigue siendo el fortalecimiento en la atracción de industrias que son altamente demandantes de beneficios estatales. Seamos cuidadosos y críticos y veamos otras experiencias para no tener siquiera que poner nuestras barbas a remojar. Hay fórmulas econométricas que ya demostraron su vulnerabilidad, como Detroit. Los tiempos son complicados, pero hay señales claras que nos dicen que la diversificación y apostar a los emprendedores locales puede ser nuestro mejor blindaje ante la desestabilización que causa el crecimiento de la demagogia y del populismo en nuestro país y en el extranjero. Todos los funcionarios hablan con fluidez respecto de la transversalidad y, sin embargo, o siguen sin comprender el concepto integral de este verbo, de esta palabra, o su implementación no ha sido la correcta. Por un lado, presentamos un crecimiento económico sostenido muy por encima de la mayoría de los estados de este país, pero por otro lado, algo en la vida de los jóvenes guanajuatenses les impide sentir la inspiración para continuar estudiando o simplemente la precariedad en su economía familiar no se los permite y la eficiencia terminal ronda la mitad de los que ingresan a secundaria, preparatoria o carreras. Formamos parte del selecto grupo de 8 estados de la República que concentran el 75% de las cifras de las exportaciones en México,
pero casi el 40% de los trabajadores formales de Guanajuato no pueden siquiera pagar la canasta básica con lo que ganan. Una de las pocas respuestas que recibimos respecto a la pregunta de los obstáculos que enfrentan para mejorar las condiciones de los empleos para los guanajuatenses fue la falta de capacitación. El crecimiento sostenido no es de ayer, por lo tanto, no hay pretexto. Deberíamos a estas alturas tener al menos una generación completa de jóvenes capacitados y en condiciones plenas de acceder a los mejores puestos laborales de las empresas que se están instalando en el Estado. Y eso está lejos de suceder. En el Grupo Parlamentario del Partido Verde diferimos profundamente con el argumento de que más vale un sueldo seguro que uno bueno. Es una obligación del Estado procurar ambas cosas. Cuando se creó la Secretaría de Innovación, un compromiso primario era el de incrementar la cobertura de la educación superior 10% para llegar al 34% de la media nacional. Sin embargo, en 2016 y con el sistema de innovación instalado y fondeado suficientemente, solamente se incrementó el 2%. A este ritmo será necesario otro sexenio para alcanzar el promedio nacional, que tampoco es un nivel satisfactorio. Parte del eje de economía para las personas son el puerto interior, que muestra un camino correcto con estrategias de largo plazo, y el Parque Agrotecnológico Xonotli, que muestra que a pesar de ser un invento improvisado a partir de la ridícula idea de incrementar la contaminación en la zona con una nueva refinería, puede ser un transformador del desigual campo guanajuatense. La Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural tuvo un año que se reflejó en acciones positivas, pero es fundamental que, como otros sectores del eje económico, se fortalezca la cadena de valor y la proveeduría para mejorar las condiciones y capacidad de competir en el sector primario. En materia de seguridad, el discurso ha mutado en los últimos años, pues pasamos de ser un Estado lejano a la realidad nacional, un Estado seguro, un Estado en el que no pasaba nada, a ser un Estado que está inmerso en la realidad nacional y que no es una isla. Y que las condiciones nacionales nos están afectando. La comparativa no es esa, la comparativa debe de ser con nuestra propia realidad. Los guanajuatenses somos en la mayoría los mismos que vivíamos hace 10 años en este estado. Todos sabemos que la violencia y la delincuencia es multifactorial y es por eso que no se atienda solo con las cifras macroeconómicas, sino con acciones coordinadas para atender las raíces del problema. La propia Secretaría de Seguridad reconoce que entre los factores para atender es el mejoramiento de oportunidades para todos y para todas. Entre otros temas, tampoco recibimos hasta hoy respuesta clara acerca del destino pormenorizado de la inversión en materia de comunicación social. La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas ha entregado resultados que siguen siendo preocupantes. 5 años tratando de explicar que el trabajo que le corresponde es mucho más que sancionar y, sin embargo, es una tarea que demanda a la sociedad de manera integral. La labor institucional de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas ha sido insuficiente y es en el tenor de los resultados insostenible. No es posible que cada año crezca el número de obras y de compras asignadas de manera directa por finanzas, saltándose los mecanismos que se utilizan en otras licitaciones para garantizar certeza, igualdad en compras y contrataciones del Comité de Adquisiciones. En materia de ecología y medio ambiente, en el 2016 hubo cambios. Hay un año de arduo trabajo para seguir caminando y que lo podamos reflejar en la calidad de vida de todos y todas. La voluntad del Partido Verde está presente. Seguiremos poniendo de nuestra parte para que no sea solamente TECEM y el convenio con la Ciudad de México para las verificaciones lo que se resalte en materia de ecología. Sin embargo, estamos convencidos que mientras siga teniendo el nivel que tiene en la estima y en el área de influencia de las decisiones del Ejecutivo, las decisiones dentro de la administración pública en materia de medio ambiente serán y seguirán siendo segundonas.
El mayor de los rezagos que enfrenta Guanajuato es el del desarrollo social y la calidad de vida. El desarrollo sustentable depende del crecimiento equilibrado entre el crecimiento económico, el cuidado de los recursos naturales y la sociedad, sin que se comprometa la calidad de vida. El gobernador del estado comprendió el rezago y en la medida de sus posibilidades fortaleció el rubro que atiende a casi la mitad de la población de Guanajuato. Sin embargo, el esfuerzo de la Secretaría de Desarrollo Social fue corto y fue lento, de tal manera que se tardaron 2 años en hacer el diagnóstico y hoy parece ser para todos sospechoso que empiecen las acciones muy cerca del proceso electoral. Las cifras del crecimiento económico, exportaciones y crecimientos del Producto Interno Bruto del Estado nos colocan como un estado de primera en ese rubro. Sin embargo, la población, la mitad, vive con graves carencias multifactoriales. Debemos mantener la visión en este problema porque no podemos considerarnos un estado rico cuando hay tan poco bienestar en la parte social que más lo necesita. La autocrítica es un elemento de evaluación y crecimiento que ha faltado en el gobierno del estado y dificultará el crecimiento sostenido y la corrección oportuna de errores evidentes. El trabajo está aún lejos de concluir, seguimos esperando y analizando las respuestas que se nos fueron entregadas anoche. Compañera, sin embargo, diputada, le pido termine su intervención, por favor. Concluyo, presidente. Sin embargo, el Grupo Parlamentario del Partido Verde seguirá compartiendo la alegría de los logros, pero siempre siendo serios críticos de los rezagos y desaciertos del 2016, de los anteriores y de los que pudieran venir. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias.